estar cargado el práctico obligatorio, el número 5, el correspondiente a cardio, de 13 horas de hoy hasta las 23:59 del domingo. Esto lo aclaro para que no haya dudas sobre este. Este ya es nuestro quinto práctico de los 8. Recuerden que tienen que tener 6 realizados. Así que bueno, eso ya está cargado, está en el Moodle para que ustedes puedan hacerlo sin ningún inconveniente. Así que bueno, vamos a ver un poquito de lo que es respiratorio. Estuvieron viendo con Patricia, ya se metieron en endocrino el miércoles, ¿no es cierto? Hola, ¿hay alguien allí que escuche? Sí, profe, sí. Bien, yo veo que el resto como si estuvieran Sí, ausentes. profe, empezamos con endocrino. Ah, bien, yo para Sí, yo no estuve en la clase de la profesora. ¿Qué tal? Buen día. Llegamos hasta la parte de ovarios en endocrino, ovarios y testículos. Nos quedó un Perfecto. poco Yo más para ver. les diría a todos y que incluso lo pasen a sus compañeros, que empiecen, ustedes son 215, hoy veo 35 participantes. Esto no tiene presencialidad, pero sí en clase ustedes ven después el video grabado, pero no es lo mismo. O sea, porque acá pueden preguntar, pueden hacer un montón de cosas que no pueden hacer con un video. Entonces, esto es como si fuera la clase presencial, pero virtual. Entonces, el problema, y después se crean inconvenientes o radios descompuestas, por ahí de alumnos que no se han enterado de que los prácticos había que hacerlos, los obligatorios, y entonces empieza todo un tema que está todo escrito, está todo presentado, con Patricia lo hemos dicho durante todas las clases y los prácticos. Entonces, yo quiero que realmente sea provechoso todo esto. Quiero que, o sea, ustedes aprueben la materia siguiendo la materia, que es la única manera. O sea, esta es una materia difícil, siempre lo dije, es una materia complicada, con muchos nombres, pero además es una de las materias que a ustedes les puede complicar, no la carrera, la vida laboral, o sea, en el sentido de que ustedes dan mal un medicamento o no hacen una dilución correcta y pueden tener un problema serio, ¿se entiende? Entonces, el cambiar un fármaco por otro realmente es importantísimo. Te diría que es una materia casi crucial en enfermería. Entonces, a veces uno ve que de 200 y pico, 38 son los presentes. Y es como que no está bien. Yo me acuerdo cuando iba a la facultad, si éramos 50, había 51. Venía uno a escuchar por las dudas, a ver si podía sacar algo. Creo que es importantísimo. No sé ustedes qué piensan, pero es la manera de dar un tiempo para poder ir para adelante. Creo que, por eso les digo, avísenle a sus compañeros que vengan a las clases, que yo trato de hacerlas cortas, de que no dure demasiado, para que no se canse, porque sé que por el Zoom es tedioso, pero es importante que estén. Creo yo que es importante. No sé ustedes. Yo pienso que falta un poco de motivación porque ya es el segundo año que venimos cursando virtual, entonces también se cansa, o sea, se hace aburrido cursar virtualmente. Perfecto, sí, no es lo más lindo, tampoco es lo más lindo para el profesor dar una clase cuando uno está acostumbrado a darla en persona, pero el tema está en que
es la carrera que vos elegiste. Entonces, hay que defenderla a capa y espada. Por más que se torne aburrido virtualmente, creo que es fundamental para, o sea, para poder tener las armas para el día que estés sola frente a un paciente. Creo que es fundamental. O sea, y ahí el tema está en que cuando no tenés el conocimiento, se complica. Sí. Que sería mi opinión y mi punto de vista, que yo creo que pasa también por el tema de que las clases son grabadas. Por ahí algunos compañeros no, sería en mi caso, yo todas las veces no me puedo conectar, pero miro las clases después y trato de sacarme las dudas con la otra profe o con usted. Por ahí también pasa por eso, que al tener el beneficio de tener las clases grabadas, por ahí, no sé si el resto de las personas lo hará, pero en mi caso yo me conecto cada vez que puedo y cuando no, miro las clases y me saco las dudas que me hayan surgido con usted o con la otra profe. Claro, yo lo que les trato de inculcar es que yo cuando iba a la universidad era con falta, o sea, no ibas a las clases, la materia estaba desaprobada. ¿Se entiende? Entonces no había opciones. Y creo que era bueno eso, creo que era fantástico. ¿Por qué? Porque vos fíjate que no me daban opción a no estar. Y entonces tenía que estar para aprender. Y creo que es fantástico. Creo que era... creo que el punto está en que como en todo, cuando nos obligan a algo, creo que es como que podemos mejor, o sea, si nos dicen, bueno, fíjense cómo lo pueden hacer y lo más probable es que no vayamos, que no estemos. Mi consejo es, o sea, el consejo mío es el tratar de estar. ¿Para qué? Para poder preguntar, para poder sacarse las dudas. O sea, que en la instancia de, o sea, ya estamos en la bolilla 6. Sí. Sí, las dudas de lo que Profe. es. Sí. Si no es como que volvemos siempre para atrás. ¿Qué? A eso es lo que se refiere. Yo, por mi parte... A ver, chicas y chicos, vayan uno por vez, así como podemos que la clase de entendernos. la otra profesora... Dale, vamos. Sí, yo le contaba de mi parte. Sí, Sí, a mí Xiomara. lo que me pasa es que su clase a mí me parece que usted trata de explicarla muchísimo. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho perfectamente. Te escucho, Xiomara, sí. Bueno, que a mí su clase es excelente, me encanta. Y la otra profesora como que lee solo los power y lee. Y yo como que me están leyendo un libro, a veces no me re Bueno, pierdo, así lo que no, pasa es que o por Patricia ahí no, ya como que, claro, ¿viste? Lo que pasa es que Patricia es farmacéutica y explica todo, o sea, toda la farmacología muy al detalle y es muy técnica. Por ahí yo lo hablo un poquito más con ustedes, más de entre casa. Y por ahí eso es lo que puede cambiar. Pero ella sabe más que yo. Así que, pero bueno. La idea, por eso yo les trato de inculcar de que estén, que participen, y creo que es la mejor manera. Los prácticos los vienen haciendo bien, los exámenes no fueron malos, entonces creo que ese es el camino para que vayamos bien. Eso es fundamental, chicos. Bueno, vamos a empezar, no tanto con tanto preámbulo. O sea, yo en realidad que quiero... por ejemplo, cuando las clases eran presenciales en la facultad, el horario era el que era, y punto, no había, y yo traté de conservar el horario de la facultad. Los viernes a la mañana era cuando nosotros dábamos clase, para que no se les complique. Bueno, vamos con respiratorio, vamos a compartir la pantalla.
Muy bien. Vamos a ver. ¿Se ve bien lo que estoy compartiendo? Sí, profe, se ve bien. Sí, Bueno, profe. bárbaro. Bien, aparato respiratorio. Acá vamos a ver todo aquello que tiene que ver, acá vamos a trabajar mucho con los corticoides inhalados, con algo que es bastante común, que incluso hoy en día complica para el COVID, que es el asma. Así que bueno, vamos a ir viendo esto. Muy bien. El asma es una de las enfermedades crónicas con mayor prevalencia en los Estados Unidos, afectando a más de 15 millones de americanos. El asma es así como la diabetes, es una enfermedad que realmente podríamos decir que ataca a mucha gente y que si es bien llevada no tenemos tantos problemas, pero si no la llevamos se puede complicar. Y hoy en día con el COVID, uno de los factores de riesgo para un paciente de COVID es ser asmático. Por ahí por el asma nos pueden dar una vacuna. Entonces, es algo importante. Se caracteriza por un broncoespasmo agudo, pudiendo producir una profunda disnea, tos y trabajo respiratorio. Un broncoespasmo es como que no podemos respirar. La disnea es una dificultad en lo que es la respiración, tos y trabajo respiratorio. Esos son los signos y síntomas del asma. Junto con la broncoconstricción hay una respuesta inflamatoria aguda que estimula la secreción de histamina, lo que aumenta el moco y el edema de vías aéreas. O sea, tenemos que solucionar este tema, es una respuesta aguda, y debemos solucionar el tema de la secreción de histamina. Tanto el broncoespasmo como la inflamación pueden obstruir las vías aéreas, y al obstruir las vías aéreas, el paciente tiene la sensación de ahogo. Esto es lo horrible que tiene el asma. El asmático puede ser agudo o crónico, y la crisis asmática es una forma grave y prolongada de asma, que no responde al tratamiento farmacológico y puede conducir a la insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son las causas comunes del asma? O sea, ¿qué pueden causar el asma en un paciente o en una persona? Una puede ser los alergenos, como el polen, las hierbas, pelo de animales, polvo doméstico, moho. Y este es un tema importante a tener en cuenta. La gente, o sea, el asmático, primero, no es conveniente que conviva con animales, y menos con, por ejemplo, gatos o perros que largan pelo. Eso es contraproducente para un asmático. Segundo, tener mucho jardín, muchas plantas, y eso también complica. Polvo doméstico, obviamente, y un tema importante que la gente no tiene en cuenta es el moho. El moho es ese hongo que se hace por ahí en las paredes o en los techos de los baños. Un asmático no puede convivir con moho ni con humedad. Es fundamental que en la casa de un asmático todo esto sea removido. Bien, contaminantes del aire: humo de tabaco, ozono, óxido nitroso y sulfuroso, vapores de líquidos de limpieza o disolventes. Todo esto puede causar a un asmático una crisis asmática. También puede causar asma el estrés, que puede ser emocional, puede ser por ansiedad, puede ser un ejercicio en seco con un clima frío. O sea,
por ejemplo, ahora vieron que los gimnasios pueden funcionar solamente al aire libre, y estos días que hizo mucho frío, hacer actividad física en un lugar abierto con mucho frío, un asmático no es lo que le conviene hacer. Después tenemos infecciones respiratorias, bacterianas, fúngicas o virales. Volvemos y vuelvo al tema del moho en las habitaciones de un paciente asmático. Después, sustancias químicas y alimentos, por ejemplo, pueden ser fármacos como el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y betabloqueantes, conservantes con Una sulfitos. consulta, profesor. Sí, te escucho. ¿El asma puede ser así genético, como heredado genéticamente, así? ¿El asma? Mirá, teóricamente no conozco el tema de que sea genético, porque es muy probable que, pero puede ser que en la familia, padre, hijo o madre, hija, pueden ser asmáticos ambos, pero teóricamente no sería un tema genético, qué sé yo. Por decirte algo, la abuela de mi señora era asmática y mi suegra y mi señora y ninguno de los hijos es asmático. ¿Se entiende? Pero, pueden presentar algunas alergias, que no sean exactamente asmáticos, pero son, vieron que hablamos de la histamina, puede que algo de esto sí haya, no precisamente asmáticos, pero sí puede haber otro tipo de alergias que se dan en el paciente. Eso sí te puedo decir que a veces sucede. Gracias. No, por favor. Bien, y acá vamos al tratamiento del asma. Los broncodilatadores, ustedes vieron que se usan mucho esos PAF. En los chicos utilizamos elementos que son probablemente para que no llegue tan directo, utilizamos a veces las aerocámaras. No sé si las han visto o las han usado con alguno de los chicos de ustedes. Yo sí las he usado. Así que En bueno. el hospital también se usan, igual aunque sean adultos, profe, con los pacientes internados ahora en el tratamiento que se hace. A ver, contame un poquito, ¿para el asma o para el COVID? No, para los pacientes que están internados COVID positivo y que tienen alguna neumonía o alguna broncoconstricción, Sí. se les da salmeterol con fluticasona o también salbutamol o también bromuro y pratopio. Ah, y mira. se les aplica con una máscara, perdón, con una máscara, no me sale, con el adaptador sería. Exacto, con la aerocámara. Así que bueno, esto también es piola para charlar, porque esto del COVID tiene mucho de respiratorio, o sea, es prácticamente, y es muy bueno el aporte que vos hacés para contarnos un poquito cómo se está trabajando. Y eso es, de paso, todos vamos aprendiendo de toda esta pandemia. Así que bueno, tenemos los agonistas beta 2 adrenérgicos como el salbutamol, que la acción es corta. Tenemos aerosoles, gotas para nebulizar y jarabe. Se usa para broncoespasmo en asma bronquial de todo tipo, bronquitis crónica y enfisema. Esto se usa en chicos, se usa en grandes. Las RAM que me puede dar el salbutamol puede ser temblor, cefalea, calambres, taquicardia, pueden producir un broncoespasmo paradójico y es conveniente no administrar con betabloqueantes no selectivos. El otro agonista... Profe, eso del broncoespasmo paradójico, ¿puedo acotar algo? Sí, decime. Decía que lo de broncoespasmo paradójico es interesante tenerlo en cuenta porque algunas personas el medicamento que supuestamente está pensado para que le dilate las vías aéreas se las constriñe más. Exacto. Eso sería lo de broncoespasmo paradójico. Exacto. ¿Ven cómo entre todos vamos construyendo una clase? Esto está bárbaro. Porque ustedes me hablan desde la experiencia de tener el paciente
al lado y viendo lo que ustedes hacen y sus trabajos, y yo desde este lado, y podemos entre todos construir algo mucho más grande que les va sirviendo a todo el resto. Está buenísimo, y creo que esta es la onda que hay que ponerle a esto. O sea, en esta pandemia tenemos que salir todos mejorados y realmente quiero que todos tengan muy buena base de farmacología y que les vaya bárbaro y que sean excelentes enfermeros. Porque hay algo que es importante, que es cómo se valorizó con esta pandemia la profesión que ustedes están a punto de tener entre manos, que es algo importantísimo y que por fin la gente entiende lo importante que es. Bien, entonces el salmeterol tiene acción prolongada, se puede usar en aerosol, las formas farmacéuticas o cápsulas para inhalar. Se utilizan pautados y a intervalos regulares. Se usan en casos de asma persistente y grave, así como en EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Generalmente los EPOC se dan en personas que han fumado mucho, que realmente esa enfermedad pulmonar se ha cronificado, y generalmente sus días, un paciente de EPOC termina con una mochila de oxígeno y obviamente después termina en un cáncer de pulmón o algo por el estilo. Entonces, generalmente con una insuficiencia respiratoria. Las RAM son taquicardia, palpitaciones, erupciones, broncoespasmo, urticaria, cefaleas, temblores, desasosiego y nuevamente broncoespasmo paradójico. No debe administrarse con betabloqueantes selectivos antidepresivos tricíclicos. Fíjense que el salbutamol no debía administrarse con betabloqueantes no selectivos y el salmeterol no debe administrarse con betabloqueantes selectivos. Bien. Vamos a pasar. Tratamiento del asma. Broncodilatadores, seguimos con anticolinérgicos o antimuscarínicos. El bromuro de hiperatropio, que lo nombró nuestra compañera, en aerosol o solución para nebulizar. Esto se utiliza para broncoespasmo asociado con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar y a veces coadyuvante para el asma. O sea, generalmente se utiliza para casos más serios. El tiotropio, cápsulas para inhalar, mantenimiento de los pacientes con EPOC, incluyendo bronquitis crónica y enfisema. Como ustedes ven, el paciente que tiene EPOC probablemente se le puede sumar una bronquitis, se le puede sumar un enfisema. O sea, generalmente todo esto desencadena en que ese paciente no pueda respirar o con dificultades terribles para respirar. RAM de ambos: sequedad bucal, visión borrosa, cefalea, empeoramiento del glaucoma de ángulo estrecho, sinusitis y faringitis. Se usan combinados con los beta-2 adrenérgicos, que son los que vimos hace un ratito. Beta-2 adrenérgicos con salbutamol y salmeterol. Podemos combinarlos. Después tenemos las santinas, la teofilina en comprimidos. Esa es la forma farmacéutica. Yo voy metiendo esos bocadillos para que no se me olviden de la unidad número 1, que a veces se olvidan un poquito, y es muy importante porque permanentemente estamos hablando de esa unidad. Asma agudo que no responde a otros tratamientos. Cuando tenemos un asma agudo, una santina, como es la teofilina, nos va a resolver muy bien. Nuevamente las RAM son todas medias parecidas. Náuseas, vómitos, diarrea, y acá se le agrega poliuria.
La poliuria es que el paciente tiene, o sea, orina muy seguido o siempre está teniendo ganas de orinar. Esto lo van a ver cuando vean ahora, o que ya empezamos con Patricia, diabetes. Hay 3 signos en la diabetes que, sobre todo en la 1, en la que es insulino dependiente, que tiene que ver con esto, con la poliuria, la polifagia y la polidipsia. O sea, un paciente diabético va a tener ganas de comer, ganas de tomar líquido y ganas de orinar. Son 3 elementos son 3 signos que me lo pintan de cuerpo entero a un diabético tipo 1. Esto se los voy adelantando, como para charlarlo un poquito más. Acá hay un Profe, tema- son las 4P de la diabetes. Exacto. Me falta una, por lo que veo, si son 4. Es la pérdida de peso. Pérdida de Claro, peso. o también un aumento. Hay un cambio en el peso, puede haber. Y les agrego una más, ya que yo soy odontólogo y me dedico a eso. También es muy fácil diagnosticar una persona con diabetes por las encías. Donde vemos unas encías, o sea, rojo vinoso, con algunas placas es muy probable que ese paciente lo mandemos a un endocrinólogo y termine teniendo diabetes si no lo sabía. Además, cuando uno pregunta o sondea, sí, tengo muchas ganas de comer, sí, cambié mi peso corporal, tomo mucha agua, el diabético toma mucha agua. Así que bueno, ¿ven cómo nos vamos metiendo de una cosa en otra? Está todo enganchado. Y acá hay un tema fundamental con la teofilina. Es una droga que tiene un reducido margen terapéutico. ¿Qué quiere decir que tenga un reducido margen terapéutico? ¿Alguien me lo puede contar? ¿Que no es de primera elección? No. A ver si hay otro que me pueda Y contar. que la dosis terapéutica está muy, el efecto Está muy terapéutico cercana está a muy la- cerca de una dosis tóxica. Perfecto, a ser Estefanía. tóxico. Ese es el concepto. O sea, es muy chiquito el hilo de la dosis terapéutica a que pase a ser tóxico. O sea, siempre hay que usarlo en la mínima que me va a funcionar como terapéutico. Porque donde me pase un poquito, ya me voy a utilizarlo, o sea, a hacer lío. ¿Qué puede pasar con una teofilina en sobredosis? Me puede dar una hemorragia gastrointestinal, taquicardia ventricular, crisis convulsivas, o sea, no es menor lo que sucede con una teofilina. Si me paso, y ese margen es muy cortito y muy chiquito. Entonces, no administrar con beta bloqueantes, no administrar, acá está mal escrito en el Power, ertro dice, y es eritroclinda y lincomicina. O sea, ya que puede aumentar el nivel sérico de la teofilina. O sea, si yo, por ejemplo, un paciente que es, le estoy dando un antibiótico a un paciente que no soporta, porque es alérgico, las penicilinas, y le estoy dando una clindamicina. No le tengo que dar teofilina. ¿Por qué? Porque me va a aumentar el nivel sérico de la teofilina y por lo tanto, como tiene un reducido margen terapéutico, voy a tener un problema casi seguro, porque estoy haciendo que esa teofilina todavía va a aumentar el nivel sérico y voy a tener un lío seguramente. Va a pasar de terapéutico a tóxico. Bien, aminofilina, intravenoso.
¿Qué RAM nos puede dar? Puede aumentar la posibilidad de broncoespasmo por aspiración, ya que durante el sueño aumenta el reflujo gastroesofágico. Esto no es menor. Ustedes, el que trabaje en una guardia, saben lo que es que un paciente se aspire. Y la pasa, le puedo asegurar que le pasa muy mal. Y incluso si no es tratado a tiempo, se ahoga. Así que este tema es importante. O sea que si el paciente se puede aspirar durante el sueño, hay que tener mucho cuidado. Otra RAM que da la aminofilina es la taquicardia, arritmias, hipotensión, desasosiego. Desasosiego quiere decir como que no está bien en ningún lado, como tiene ganas de levantarse, pararse, sentarse. Es una sensación bastante fulera. Y el uso simultáneo con corticoides puede originar hipernatremia. Así que bueno, vamos con glucocorticoides. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, ¿el Serentide no se podría usar? ¿Qué? Si el Serentide no se puede usar o por qué no está ahí en el Power. Capaz que no llegué todavía, ¿eh? Ahora, No, el Ceretide es un nombre comercial, es el meteorólogo con fluticasona. sí, pero ahora vamos a llegar a la fluticasona y ahora vamos con los corticoides. Por eso te decía que ahí nos vamos a meter un poquito en los corticoides y en la fluticasona y todo ese asunto. ¿Te parece? Sí, sí. Bien, acá tenemos estos chicos, los glucocorticoides. Esto se los digo por experiencia. El glucocorticoide es algo que es fundamental que ustedes lo tengan muy en claro. ¿Por qué? Porque es transversal a un montón de nuestras unidades del programa, porque lo vamos a ver en dolor, o sea, tenemos los AINES y tenemos que AINE es antiinflamatorio no esteroideo, o sea, y el corticoide es esteroideo. Entonces, ahí lo vamos a ver en respiratorio, lo vamos a ver en cáncer, lo vamos a ver en lo que es anestesia, vamos a verlo en un montón de cosas. Entonces, mi recomendación es que le presten mucha atención a los corticoides en todos y armarse como un cuadrito de los corticoides. ¿Para qué sirven? Para todo, porque la verdad es que sirven para todo. Y las RAM que van a tener hay que separar en dos. El corticoide que yo doy a nivel sistémico, sí, me va a traer un montón de inconvenientes a nivel sistémico. Pero el corticoide que yo doy en forma local me va a traer solamente complicaciones a nivel local. ¿Queda clarito esto? Porque no es lo mismo una cosa que la otra. No es lo mismo naranja que manzanas. Entonces, eso es fundamental. Y acá vamos a ver, sobre todo en respiratorio, vamos a ver corticoides que se dan en forma local. Por ejemplo, por vía inhalatoria, son de primera elección, por ejemplo, para tratar todo esto que estuvimos viendo recién. Por ejemplo, el budenocide, que viene en gotas para nebulizar, en aerosol, en spray nasal. La beclometasona, spray nasal y aerosol. La mometasona, spray nasal y cápsulas para inhalar. La ciclesonida en spray nasal y la triamcinolona en spray nasal. ¿Qué reacción me puede dar? Ronquera, candidiasis orofaringia. Y acá dice enjuagar la boca después del uso. El tema es el siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una inhalación vocal, o sea, por la boca, de alguna de estas, ¿cómo se llama?
drogas de glucocorticoides, ¿qué nos va a suceder? Tenemos que enjuagar la boca. ¿Y por qué tenemos que enjuagar la boca? Porque si nos queda corticoide en la boca, nos va a pasar que va a dar posibilidad a que tengamos algún otro tipo de infección, como son las candidiasis, que candidiasis son infecciones por hongos. Entonces, si nosotros después de hacer una aspiración de algún corticoide, enjuagamos nuestra boca, vamos a evitar esa RAM, que es una candidiasis orofaringea, que vamos a tener la lengua blanca, famosa, o de papilada totalmente, que nos arde, da ardor bucal, es bastante molesto. Así que es un tema importante que lo tengan en cuenta, incluso para cuando están hablando con pacientes que están haciendo este tipo de tratamientos, que ustedes les puedan explicar que después hay que hacerse un enjuague bucal. Con agua, simplemente con agua, no hace falta nada muy especial. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte acá de 10 minutos y seguimos charlando en un momentito. ¿Les parece bien? Sí, profe. Listo, profe. Bien, así descansan un poquito y seguimos con los otros corticoides que estábamos hablando recién. Así que bueno, lo dejamos acá y seguimos en un ratito nomás. ¿Por qué no le sacan el perro a esa perra? Melanie, tenés el micrófono encendido.
Muy bien, acá estamos de vuelta. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Bueno, seguimos entonces. Antes de seguir les quería comentar algo. Que hoy no estoy en mi casa porque tenía a mis hijas, las dos tenían Zoom, y para que no fuera inestable el tema de la conexión, no estoy en casa y me olvidé lo que había armado, que no lo había puesto en la computadora, estaba en la computadora de casa, lo de diluciones. Así que después, ahora en el fin de semana, se los voy a subir, que yo les prometí que iba a hacer unos problemas de diluciones, así los van haciendo en la semana. O sea, esto no es obligatorio, es para que se hagan cancheros con el tema de las diluciones. Bueno, profe, Profe, ¿le puedo gracias. hacer una Listo, consulta? profe. Sí, decime. ¿Puede ser que está mal escrito el budenocide, que sea budesonide? Budesonides, sí, está mal escrito. Muy bien, es bueno que estén despiertos. Bien, vamos a... Acá tenemos por vía sistémica, acá sí esto cambia. Cuando doy un glucocorticoide por vía sistémica, puede ser oral o intravenoso. En asma persistente, una urgencia con compromiso de vida. En una urgencia con compromiso de vida, obviamente que voy a ir a dar un corticoide intravenoso urgente. Y acá tenemos la hidrocortisona, la prednisolona, la metilprednisolona y la triamcinolona. Así que siempre tenemos que tener la posibilidad de un corticoide que sea por vía sistémica, en este caso oral o intravenoso. Pero cuando tengo que ir a una urgencia, y ustedes lo saben mejor que yo, tengo que ir por vía intravenosa. ¿Qué RAM? Profe, Sí, perdón, pero se cortó un montón lo que dijo, no pude escuchar. que les decía que es fundamental que cuando hay un apremio con un asma muy persistente o una crisis asmática muy importante, el utilizar, cuando hay riesgo de vida, el utilizar el glucocorticoide por vía sistémica, y en este caso solo la intravenosa, en el caso de algo que sea complicado. Entonces, tienen que saber, como les dije, que cuando un glucocorticoide se da por vía sistémica, es totalmente diferente el tipo de RAM que da. Entonces, si yo lo voy a utilizar más de 10 días, acá sí puedo tener una atrofia suprarrenal, una úlcera péptica, hiperglucemia, hipertensión y en niños retraso del crecimiento. Pero vuelvo a repetir, estas RAM se dan solamente con corticoides de uso sistémico. Y en niños, el retraso del crecimiento es cuando tenemos que dar corticoides a pasto durante mucho tiempo. O sea, si a un niño le dan un corticoide por vía sistémica durante 12 días, no le va a pasar nada con el retraso, no va a tener retraso de crecimiento. Lo mismo, atrofia suprarrenal. Sí tenemos que tener muy en cuenta, cuando utilizamos un glucocorticoide por vía sistémica y el paciente es hipertenso o diabético. En estos dos casos, el médico
deberá evaluar riesgo-beneficio y preparar al paciente, o sea, obviamente en una crisis asmática donde el paciente no puede respirar, y sí, le va a mandar un corticoide por intravenoso y después verá cómo acomoda o cómo compensa la parte de diabetes o la hipertensión. Esto es importantísimo que lo sepan porque siempre hay que preguntarle, o sea, la historia clínica al paciente o la anamnesis, es fundamental saber si el paciente es diabético, si es hipertenso, si es alérgico a algo, en fin, como para no utilizar alguna de estos fármacos que compliquen aún más al paciente que ya viene con un problema. Bien, después tenemos, para tratar este tipo de enfermedades, los antiinflamatorios y los antileucotrienos. Uno que está muy de moda hoy en día es el Montelukast, que son comprimidos masticables, comprimidos efervescentes o granulados en sobre. Todo esto es por vía oral. Se va a utilizar... Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿La difedrinamina tiene corticoide? La perdóname. Difedrinamina. No, no tiene corticoides. Todavía no llegamos. Pero ahora vamos a ir a la difenidramina, a la codeína, en fin, a todo el resto. El Montelukast es algo que está muy de moda hoy en día. Se lo da mucho como asmático, antialérgico. Es prevención y tratamiento del asma bronquial. Es un antagonista del receptor de leucotrienos. ¿Qué RAM nos da? Cefalea, náuseas, diarrea, insuficiencia hepática. Cuidado de administrar con anticoagulantes orales, ya que aumenta el efecto de estos. Inhibe el citocromo P450. Anticoagulantes orales, recuerden que el ácido acetilsalicílico es un antiagregante plaquetario, así que esto no es bueno hacer la mezcla de Montelukast, por ejemplo, con ácido acetilsalicílico. Bien, después tenemos los antiinflamatorios, que son los estabilizantes de los mastocitos. El cromoglicato, gotas oftálmicas, gel nasal, se usa para tratar la rinitis alérgica y la solución oftálmica para tratamiento de conjuntivitis alérgica. Porque la conjuntivitis puede ser viral, pero también puede ser alérgica. RAM puede ser irritación ocular, prurito, por vía nasal, angioedema, artralgias, tos y mal aliento. Bien, acá vamos a la rinitis alérgica y acá vamos llegando a lo que me preguntabas recién hace un ratito, la difenidramina, que es el Benadryl. La rinitis alérgica, y vamos a ver la farmacoterapia de esta rinitis alérgica, es una inflamación de la mucosa nasal debido a la exposición de alergenos. Los síntomas, ¿cuáles son? Son bastante comunes. Todos nosotros, cuando llegan las estaciones de septiembre, marzo, los cambios de estaciones, podemos andar con lagrimeo, estornudos, congestión nasal, picor de garganta y a veces pérdida del gusto. Esto es importante no tener o no confundir con todo el tema del coronavirus, que en el caso del coronavirus tenemos pérdida del olfato y del gusto. Bien, antihistamínicos H1, los de primera generación. Estos fueron los primeros antihistamínicos. Clorferinamina, dexclorfeniramina y difenidramina. Estos fueron los primeros que, ¿qué inconveniente tenían? A ver si ustedes se acuerdan. Son buenísimos, pero traen sueño.
Sí, A veces si estoy manejando, por ahí es medio peligroso manejar habiendo tomado Benadryl. Yo me acuerdo que miraba la caja de Benadryl y me dormía. Así que son A mí bastante... una vez, Sí, por una alergia, me recetaron difenidramina y, y como, bueno, yo no sabía que te daba sueño y que no podías manejar ni nada de esas cosas, porque bueno, y después le dije a la doctora que me hacía dar sueño a mí y me pasó a una cetiricina, que creo exacto. que es el de segunda Son, generación, claro, que esa no te antihistamínicos produce el H1 sueño. de segunda generación. No te da sueño, pero vamos a como yo digo, vamos a los bifes. Los de primera generación son fantásticos, o sea, son muy buenos. Lo que pasa es que, bueno, tienen esas Sí, a mí contraindicaciones. me calmaba la comezón. Y a veces, Claro, a mí lo de lo que yo tenía como una reacción alérgica me calmaba más con la difenidramina que con la cetiricina. La claro, cetiricina no me hacía nada por para eso, mí. es genial, el Benadryl es genial, pero ¿cuál es el problema? Que en realidad muchas veces lo que debería hacerse es una combinación. Si vos le das Benadryl al paciente a la noche hasta duerme como un angelito y de día le das otra, le das una de segunda, ¿se entiende? Entonces también sería una opción. Dentro de la segunda generación tenemos todos los que están de moda hoy, la cetiricina, la levocetiricina, la loratadina, que también está muy de moda, o sea, es como la crema esta la dermicina, que en realidad es como el hipoglós, pero que sirve para todo. Bueno, la loratadina es como la erotina, por ponerle una marca comercial que todo el mundo conoce. ¿eh? Después tenemos la desloratadina y la fexofenadina. Todos estos son antihistamínicos H1 de segunda generación. También son muy buenos y esto no nos produce sueño. O sea, yo puedo tomarme un antihistamínico de estos y hacer mi vida normal sin ningún tipo de inconvenientes. En cambio, por ejemplo, con los otros, manejar una maquinaria o manejar un auto realmente puede ser peligroso. Y acá tenemos las RAM de la primera generación. Una que es importante, que es muy común, es la sequedad de la boca. Puede haber cefalea, puede haber mareo, puede haber somnolencia y náuseas. Las graves son la sedación, como les decía, que realmente dan a veces mucho sueño, hipotensión, o sea que me baje la presión, y una depresión respiratoria. ¿Y esto a qué les hace acordar un poquito? Hipotensión, depresión respiratoria. ¿A la morfina? Ah, muy bien, estás La depresión despierta. O respiratoria. sea, a uno medio como un opioide. O sea, se acerca. Si ustedes se fijan, las RAM se acercan bastante. O sea, sequedad de boca, me faltaría el estreñimiento y ya casi que estamos medio parecidos. Las interacciones que va a tener, obviamente, si me tomo un Benadryl y me tomo 2 Fernet, y voy a dormir como un angelito. Pero también puedo tener una depresión respiratoria, una hipotensión. Tampoco lo puedo utilizar con un antidepresivo tricíclico o un depresor del sistema nervioso. Y además, pueden inhibir los anticoagulantes. Por ejemplo, un paciente que está heparinizado, no sería conveniente darle una difenidramina, por ejemplo. Las RAM de la segunda generación solamente son la sequedad de boca, cefalea, mareo y hipotensión. Cuidado de administrar con depresores del sistema nervioso. Pero ustedes fíjense que se aleja mucho de los primeros que es muy parecido a las RAM de un opioide. Y esto cuando estén dando el examen final, si se lo acuerdan a esto que les estoy diciendo, se van a dar cuenta que funcionan, o sea,
que las RAM que tienen son muy parecidas y se las pueden acordar y no le van a errar prácticamente entre unas y otras. Bien, glucocorticoides nasales, spray nasales, el budenoside, la beclometasona, acá está, que te acordás que hace un rato me preguntaron por la fluticasona y la mometasona. Bueno, acá los tienen. Fluticasona, mometasona, ciclesonida y triancinolona. Las RAM que me pueden dar cuando nosotros nos ponemos estos sprays nasales, que por ahí de golpe empecemos a estornudar como locos, como si fuera que tenemos un ataque de alergia, pero solamente en el momento del spray, sequedad e irritación nasal. Estos son generalmente sprays nasales que vienen cerrados al vacío y los utilizamos 1 o 2 veces por día, no más que eso. También recuerden que estos glucocorticoides nasales son de uso en el lugar, o sea, no son corticoides sistémicos. Por lo tanto, esas son las RAM. Queda claro que no son las RAM de un corticoide sistémico, que se acuerdan que era que en más de 10 días utilizado nos podía dar una atrofia en el crecimiento de los chicos, problemas en la suprarrenal, hipertensión, problemas en un paciente diabético. En esto yo no estoy hablando nada de eso. Después tenemos los descongestivos nasales, que eran generalmente esto ha tendido a usarse menos y han pasado más, están más de moda, como decíamos antes, la mometasona, la fluticasona, y estos son simpático-miméticos alfa-adrenérgicos, como ser la fenilefrina, la nafazolina, la oximetazolina, la pseudoefedrina y la silometasolina. Algunas de estas drogas lo tenía el Tazolin, por ejemplo, por poner una marca comercial, por lo menos de cuando yo era chico, el Dexanergin, pero por eso hablan de que este tipo de gotas nasales o descongestivos nasales traen un cierto acostumbramiento y lo bueno es no hacerse, que no sean adictivos. Así que las RAM intranasal es la congestión por efecto rebote, irritación, estornudos, y por vía oral, vasoconstricción importante, y en esto deben tener cuidado los hipertensos. Después tenemos los anticolinérgicos, bromuro de hipratropio, spray nasal, y su RAM es irritación, quemazón, estornudos, sequedad transitoria, cefalea, empeoramiento del glaucoma del ángulo estrecho, etc. Y ahora vamos a los antitusivos. Y acá volvemos, dentro de los antitusivos, tenemos un opioide que en este caso es menor, como la codeína. La codeína es un muy buen antitusivo, y a veces se hacían unas especies de cócteles, ¿no? De codeína con difenidramina. Me acuerdo que había uno que yo tomaba cuando era chico que llamaba Codril. Pero claro, era complicado tomar un Codril, porque te sacaba la tos, pero quedabas medio dormido. Después tenemos los no opioides, también había una mezcla de codeína con dextrometorfano, y son no opioides, pero estas asociaciones, incluso en una época, la gente que era adicta compraba, porque era venta libre, compraba esto en la farmacia y lo utilizaba como una droga. Así que realmente hoy en día hay antitusivos que por ahí son igualmente. Estos antitusivos son fantásticos. Es como el Benadryl, como les decía antes.
Actúan mediante la supresión del reflejo tusígeno por un efecto directo sobre el centro de la tos del bulbo raquídeo. O sea, este tipo de antitusivos actúan a nivel central. Por lo tanto, la tos la solucionan casi con seguridad. Se utilizan para aliviar tos no productiva debido a irritaciones de la garganta y bronquios que aparecen con resfriados e inhalación de irritantes. Esos eran antitusivos. Después tenemos expectorantes y mucolíticos. Tenemos la guaifenesina, que es expectorante, la acetilcisteína, que es mucolítico, y acá hay un tema importante que es antídoto para sobredosis de paracetamol. ¿Ustedes se acuerdan cuál era una sobredosis de paracetamol? Mayor de 4 Una de las- gramos. Exacto. Sería- Mayor a 4 gramos en 24 horas. O sea, si tenemos más de 4 gramos en 24 horas, tenemos posibilidad de una sobredosis de paracetamol. Obviamente, antes de darle N-acetilcisteína, tenemos que ver si realmente el paciente está mal, está descompensado o no. Después tenemos el ambroxol, que es bastante conocido hoy en día como expectorante y mucolítico. La bromexina, que también es expectorante y mucolítico. Y se usan para tos productiva. Generalmente tos productiva es con expectoración, que aumentan las secreciones bronquiales y hacen que salgan para afuera. Y al ser mucolítico, fluidifica las secreciones. O sea, lo que yo necesito en un expectorante mucolítico, primero, el mucolítico que va a fluidificar las secreciones y el expectorante que me las haga eliminar. Eso sería lo ideal. ¿Se acuerdan que más temprano hablamos de POC? Y acá les cuento, nuevamente les cuento que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un término general que se usa para describir varias enfermedades pulmonares caracterizadas por tos, por producción de moco y alteración del intercambio gaseoso. Los fármacos sirven para aliviar los síntomas, pero no curan las enfermedades. Yo con los fármacos voy a poder, en el caso de un EPOC, mejorar la situación del paciente, pero no lo voy a curar. La EPOC es una causa principal de muerte o incapacidad. Las 3 enfermedades específicas del EPOC son el asma, la bronquitis crónica y el enfisema. El cigarrillo, y esto escúchenlo bien, es el responsable del 85 al 90% de todos los casos de EPOC. A esto puedo agregarle que el cigarrillo es el responsable también de un porcentaje muy alto en lo que sería cáncer de pulmón. Es importantísimo, yo siempre les cuento, y muchas veces mis pacientes se dan cuenta lo que hacen los pulmones cuando les muestro con un espejito dental, les muestro la cara interna de los incisivos superiores, de las paletas, cómo deja el cigarrillo esta parte de los dientes. Generalmente al que le muestro eso deja el cigarrillo, porque si está así el diente, imagínense cómo están los pulmones. Realmente, de todos ustedes, si hay alguno que fuma, si va a ser personal de salud, traten lo posible de dejarlo porque no aporta nada y con la plata que gastan en cigarrillo la pueden usar en otra cosa. Muy bien. Bueno, ¿dudas? ¿Les pareció linda la clase? Creo que no fue demasiado larga. Muy buena la clase, profe. Y creo que, Sí, profe. creo Se que entiende mucho. les va a quedar bastante claro todo lo que es respiratorio. Es como un compendio
de todo lo que ustedes necesiten. Yo después voy a subir este PowerPoint, voy a subir la clase, después de la 1, cuando esté subido ¿cómo se llama? El práctico obligatorio, luego de eso voy a subir todo esto. Así que bueno, Profe, sí, decime. a mí me quedó picando la pelotita, pero bueno, se lo digo para ver qué me dice. Cuando habló de los antihistamínicos H1 de segunda generación, cuando Sí, habló de los antialérgicos, sí, estaban entre esos la cetericina. sí. Yo consumo cetericina porque tengo una alergia y yo soy de leer los prospectos y estaba segura de que sí generaba somnolencia y generaba así cansancio y eso, y lo busqué, lo tengo acá. Y sí, dice que en los efectos indeseados más frecuentes pueden incluir somnolencia, cansancio, mareo, dolor de cabeza, boca seca y diarrea. Yo Sí, no sé si pero será esta marca en particular, no. La que es de cetiricina da Salergen, una pero o... somnolencia que es, o sea, te lo ponen como para decir que si tenés un poquito de somnolencia, generalmente sí puede traer, pero muy leve. O sea, nada que ver con una difenhidramina, por ejemplo. O sea, eh, lo otro es, sí te trae somnolencia en serio, ¿se entiende? Ah, También claro, mucho menor sería el grado. es muchísimo menor el grado, muchísimo. Por lo tanto, por eso les puse que no da somnolencia porque realmente es muy baja. En el prospecto, viste que te tienen que poner absolutamente todo, porque si te trajo somnolencia o una mínima somnolencia y no está en el prospecto, podés hacer acciones legales contra el laboratorio, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, Ah, está bien. acá no pasa en la Argentina, pero en Estados Unidos sí pasa. Entonces, se tienen que cubrir con todas las cosas que puede ser que den. Yo lo que les puse es, o sea, lo que realmente, o sea, puede dar, pero sí puede darte cansancio, pero no que por ahí te volé para manejar, ¿se entiende? O para manejar una máquina, que por Claro, ahí sí. haces una macana. Está bien. Y otro ¿Eh? tema que no me acuerdo dónde lo vi, pero bueno, estoy segura también que es un dato importante, es que no se puede consumir por más de 5 días consecutivos. Por Exacto, mira, ahí algunos se automedican. la cetiricina es como el ketorolac dentro de los AINES. Es muy efectivo, Para las... es muy efectivo, pero no podés consumir, por ejemplo, el ketorolac mucho más de 5 o 6 días. Después cambiar por otra cosa. Y la cetiricina es lo mismo. Por eso que hablaba también de la loratadina, de la desloratadina, o alguna combinación que por ahí son buenas y no te complican tanto. Listo, perdón por ser tan pesada hoy. No, pero está bárbaro, todo esto suma, ¿se entiende? A cualquiera le puede haber quedado una duda y esto es mejor que nos saquemos la duda entre todos. O sea, y si no lo sé, pero esto sí lo sabía, te lo contestaba la vez que viene. Así que bueno, chicos, que tengan un excelente fin de semana, no van a poder festejar mucho el Día del Enfermero, que fue el otro día que ahí les mandé por un mensajito a todos mis futuros enfermeros y enfermeras, pero bueno, bueno, por ahí una cervecita de mediodía se podrán tomar. Así que les deseo un lindo fin de semana. Hagan el práctico y después les voy a subir esos problemitas que les dije que me quedaron en mi casa. Listo, gracias, Ah, profe. Buen fin Chau, de. hasta luego, que sigan bien.